En el panorama mundial actual, el Grupo de los Siete es cuestionado por su fuerza real en las relaciones internacionales. No obstante, en su última reunión logró dejar el mundo dividido en dos bloques, partiendo de la guerra en Ucrania. Se volvieron una poderosa antesala ante otra reunión sobre la cual tuvo todo su peso sin siquiera mostrar protagonismo, dejándoselo al anfitrión Suiza y a Zelensky. Así es como de un modo difícil de percibir para audiencias no atentas, el G7 ejerce un peso con mayor contundencia que organismos con más integrantes o con mayores atribuciones como lo son las Naciones Unidas u otros grupos de países. El día de hoy, en Reportero Andrés, te lo explico desde la ciudad de Washington. Soy Andrés Segovia, bienvenidos a mi canal. El Grupo de los Siete está conformado por las 7 economías más industrializadas del mundo, entre ellas Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Este nació originalmente como el Grupo de los Seis en el año 1975 y tenía el propósito de ser un bloque contra la influencia soviética en esos años. Los requisitos para ser parte del G7 no están establecidos, pero los países miembros comparten características bastante particulares que no todos los países pueden alardear. Entre ellos son economías avanzadas, según el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Así, su Producto Interno Bruto tiene que ser significativamente alto y esto tiene que colocarla, sin lugar a dudas, entre las economías más potentes del mundo. Y esa potencia también se tiene que reflejar en su influencia política y económica global. Tienen que tener democracias liberales y regímenes políticos estables con una alta calidad de vida y desde el punto de vista de su diplomacia, suelen promover el multilateralismo y la cooperación internacional. No obstante, hubo una sección bastante grande en 1998. En ese año, el presidente Bill Clinton estuvo dispuesto a admitir a Rusia como miembro del club y le dio a ese país la posibilidad de ingresar para darle cierto prestigio internacional y así alentar a su primer líder postsoviético, Boris Yeltsin, a acercarse más a Occidente. Clinton también creía que la membresía le ayudaría a apaciguar a Rusia mientras la Alianza de Seguridad de la OTAN abriría sus puertas a antiguos satélites soviéticos en Europa del Este. Todo este optimismo llegó hasta cierto punto en el cual, según el mismo Vladimir Putin, en una entrevista que dio recientemente a un medio de comunicación estadounidense con el periodista Tucker Carlson, habló de la posibilidad de haber ingresado como miembro de la Alianza Atlántica, algo que no sucedió porque, según el mismo Putin, Clinton se negó a hacerlo en el mismo Moscú, en el mismo Palacio Presidencial. Anécdotas. En cuanto a los países invitados para este tipo de reuniones del G7, no hay criterios específicos o formales tampoco. En general, son invitados por el país que preside el G7 cada año. Los países y organizaciones invitados suelen ser economías emergentes o en desarrollo. También organizaciones internacionales de diferentes tipos, así como instituciones como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio, entre otras, que suelen ser invitadas a participar en las discusiones. En este caso, resaltó en Italia la participación de la Unión Europea. Esta tiene una larga historia de representación que comenzó en el año 1981 como miembro no numerado. Los presidentes del Consejo Europeo, en este caso Ursula von der Leyen, representan a los miembros que incluyen a los líderes de los países que son miembros de la Unión Europea. Ella es como el resumen de todos ellos y tiene que representar los intereses de todos estos. Igualmente, durante la segunda semana de julio del 2024 ocurrió otra cumbre y fue la cumbre de los países de la OTAN. Esto se desarrolló aquí en la ciudad de Washington, en la cual la organización creó un comité especial para Ucrania y se refirió abiertamente a lo que llamaron en su documento final las ambiciones declaradas de la República Popular China y las políticas coercitivas que continúan desafiando nuestros intereses, seguridad y valores, decía el documento. Asimismo, el documento se refirió a Rusia en numerosas oportunidades,
llegando a citar que la profundización de la asociación estratégica entre Rusia y la República Popular de China y sus intentos de refuerzo mutuos para socavar y remodelar el orden internacional basado en reglas son motivos de profunda preocupación, aseguró ese documento final que se suscribió en Washington este julio. Los miembros del G7, evidentemente presentes en la OTAN, celebraron el incremento de su gasto militar, asegurando que han cumplido con su compromiso de al menos el 2% del gasto anual de defensa del Producto Interno Bruto de cada una de esas naciones. Asimismo, los integrantes en conjunto se elogiaron a sí mismos por haber superado esas metas. Por ejemplo, el gasto de defensa de los aliados europeos y Canadá ha crecido un 18% en 2024, siendo para ellos el mayor aumento en gasto militar en décadas. Y es que durante todas las cumbres que se han realizado y han estado presente el G7 manejando los hilos, Rusia ha sido el principal punto a atacar porque al parecer en torno al régimen de Putin está girando todo un eje militar y económico en el cual se pueden encontrar las relaciones con países tales como Corea del Norte, China e Irán. ¿Tiene el G7 posibilidad de poder enfrentar a esta potencia emergente que ha sido Rusia y esos posibles aliados que ellos describen que han estado creciendo junto a ellos y dándose apoyo mutuamente? Vamos a verlo, porque el G7 también tiene sus limitaciones. Durante la crisis financiera del año 2008, la capacidad del grupo para poder responder a los múltiples problemas causados en el mercado global hizo que convocasen aquí, en Washington, D.C., una reunión ampliada donde participaron los países del G20, un grupo más amplio que sí tiene naciones emergentes y menos similitudes en cuanto a regímenes políticos, entre las cuales se encontró el más emergente de todos los países, China. En ese entonces se discutieron las quiebras y rescates de bancos debido a la exposición a hipotecas subprime y activos tóxicos, así como múltiples caídas del Producto Interno Bruto en todos estos países que llevaron a un aumento del desempleo y a una contracción de la actividad económica. Estas acciones hicieron que la reunión se llevara a cabo, porque además de la crisis de deuda y el desplome de mercados financieros, muchos de los países emergentes, muy atados a las economías más poderosas, se vieron en numerosos problemas. Desde ese momento, no hubo mayor acercamiento con China por parte de estas naciones hasta una nueva reunión del G20 en el año 2016. Allí los presidentes Barack Obama y Xi Jinping anunciaron que entrarían en el Acuerdo por el Cambio Climático de París. Fue un hito en cuanto al poder del G20. Sin embargo, el G7 sigue marcando una gran diferencia de bloque, principalmente porque China es la principal interesada en el fortalecimiento de su propio bloque, que es muy popularmente conocido como los BRICS, que viene a ser un acrónimo que reduce los nombres de los países de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero ya muchos otros países se han sumado. No obstante, este grupo también tiene ciertas limitaciones, sobre todo relacionadas a las diferencias de sus economías y a las diferencias de sus modelos políticos, además de la falta de coordinación en cuanto al tipo de política exterior que podrían estar manejando entre ellos para transformarse en un real bloque. Considerando cómo están los BRICS, todo apunta a que las principales amenazas que puede tener el grupo de los siete pueden ser mayormente internas. En Estados Unidos, la cohesión del grupo en torno a Ucrania puede verse amenazada por una potencial victoria de Donald Trump en diciembre del 2024. Asimismo, después de la reunión que se desarrolló en Apulia, Italia, muchísimos de los países presentes saben que van a tener cambios de gobierno en cada uno de ellos. Ya sucedió en Reino Unido el 4 de julio, donde los conservadores fueron reemplazados por los laboristas. Y es algo que se prevé en diferentes países a lo largo del 2024 y 2025, como en el caso de Canadá, donde los datos son bastante reveladores sobre las tendencias de votación. De todos los liderazgos presentes en el grupo de los siete, solamente el de Giorgia Meloni se mostró como algo fortalecido. Todos los demás integrantes se encuentran en niveles de desaprobación con sus gobiernos que en la mayoría sin duda los va a llevar a un cambio de gobierno en los próximos meses, así afectando la posible política exterior que estos adelanten y posiblemente la condición de bloque que tiene el grupo actualmente.
En 2024 se han hecho reuniones en Washington y en Suiza, pero todo ha girado en torno a Ucrania, ya que se ha formado un nuevo bloque tras la reunión del G7. La Cumbre por la Paz, que aconteció en Suiza con la presencia de 100 naciones y con un documento final que fue firmado por 84 organizaciones y países, con la llamativa abstención de 16, fue el punto de partida. Los miembros del G7 han proporcionado y han anunciado más envíos de armas a Ucrania. Han prometido efectivamente más de 100.000 millones de dólares en ayuda financiera y militar y han acordado prestar al país unos 50.000 millones de dólares adicionales, utilizando como garantía las ganancias inesperadas de los activos rusos congelados en estos países de Occidente. Así anuncian que utilizando los ingresos por intereses de 280.000 millones de dólares en activos rusos congelados en instituciones financieras, estimados en aproximadamente unos 3.000 millones de dólares al año durante 10 años o más. Todo esto irá destinado a aumentar las capacidades de defensa ucranianas. Asimismo, el documento final afirmó el compromiso de todos los integrantes por la integridad propia del territorio y soberanía de Ucrania, así como la resolución pacífica de disputas en la línea de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Por qué no se pueden lograr decisiones dentro del mismo organismo de las Naciones Unidas? Básicamente el problema está en que el Consejo de Seguridad tiene a Rusia con poder de veto. Por tanto, prácticamente cualquier decisión no tiene viabilidad sin el apoyo unánime de los integrantes del Consejo de Seguridad. Entonces allí entra Suiza, lo que significa la creación de un grupo muy variopinto de países en apoyo a Ucrania que, aunque en el documento no fueron ni siquiera claros en la agresión, sí reconocieron la soberanía ucraniana. En este caso, el presidente Volodymyr Zelensky se anota para su país una victoria diplomática y ayuda al G7 a establecer todo un bloque muy grande de países. Además, el G7 establece lo que es su prioridad al tener una guerra en el corazón de Europa. En la reunión del G7 quedaron atrás sin mayor peso acontecimientos como los que suceden en la Franja de Gaza. El grupo se limitó a apoyar la resolución 2735 de cese al fuego presentada en las Naciones Unidas con la abstención de Rusia el pasado 10 de junio. En ella se pueden ver nombrados los grupos que tienen poder para desestabilizar, mas no se estableció ningún tipo de línea roja para estos o para los miembros en conflicto. Al parecer no son los únicos cautelosos, también lo fueron las potencias emergentes presentes en la cumbre de Suiza por la paz. A la hora de firmar el documento resultante, ellos demostraron que no querían tener mayores conflictos con Rusia en su mayoría, pero nada tan particular como lo fue el caso de India, que al estar presente pero no firmar y en ningún momento condenar las acciones de Rusia, demostraron que ya tenían lista su reunión con Vladimir Putin en el mes de julio, en el cual se comprometieron a establecer y mantener lazos económicos relacionados a intercambios financieros y materias primas. No obstante, la presencia de India en la reunión de Suiza fue un paso más en su intención de presentarse como una potencia que busca hacer contención a la expansión de China en el continente asiático. No solo es ser grande, estable y rico, también es ejercer influencia. Y eso es lo que ha hecho la reunión de Apulia, donde estas naciones grandes y poderosas han establecido las líneas de lo que ha sido toda la discusión de la política internacional a lo largo del 2024 hasta este momento. No casualmente, Vladimir Putin viajó después de las reuniones que acontecieron con el G7 a Corea del Norte. Su objetivo es buscar la manera de establecer nuevas alianzas fuera de la esfera de influencia occidental. No obstante, hacerlo con Corea del Norte implica estar algo escaso de posibles aliados. En estas recientes reuniones en Pyongyang, Vladimir Putin y Kim Jong-un firmaron un importante pacto de asistencia mutua. Este acuerdo estipula que Rusia y Corea del Norte se posicionarán para tener asistencia militar inmediata entre sí si alguno de los dos es atacado, lo que marca una escalada notable en su cooperación militar y estratégica. El acuerdo también incluye disposiciones para una mayor cooperación en varios campos, como la seguridad, el comercio,
la inversión, cultura y esfuerzos humanitarios varios. Así va el mundo que nos rodea. Por ello, no olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita para recibir mayores notificaciones. Esto fue Reportero Andrés desde Washington, D.C. Aquí nos vemos con más actualidad internacional.